Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y qué bueno porque a veces lo que nosotros manifestamos fuera de nosotros quizá no está en consonancia con lo que hay en nuestro corazón. Y eso nos sucede a muchos. No sé si a ustedes les ha pasado, a veces, sobre todo con nuestros hijos. Todos aquí amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Todos amamos a nuestros hijos. Amén, ¿verdad que sí? Pero hay veces que por las heridas, la forma en la que fuimos criados, ese amor no brota de la forma correcta. En el día de ayer yo subí un post en inglés en mi historia de Instagram que decía que si usted no se crió en una familia estable, trate de ser la familia estable para sus hijos. Crear esa familia. O sea, nosotros no podemos excusarnos de que no crecimos en un hogar funcional para no darle un hogar funcional a nuestros hijos. Entonces, a veces como padres amamos a nuestros hijos, a veces no siempre amamos a nuestros hijos, pero hay momentos, y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, en que yo he hecho y dicho cosas que después me encierro en mi habitación a llorar porque sé que no lo hice de la forma correcta. Y tengo que secarme las lágrimas y salir y abrazar a mi muchachito y decirle: perdóname, no lo hice correctamente. No somos superiores a ellos, ni nos ponemos de manera inferior si le pedimos perdón a nuestros hijos. Al contrario, le estamos enseñando humildad, le estamos enseñando vulnerabilidad y estamos ayudándolos a crecer en su interior. Esta conversación que ven aquí en este pasaje de las Escrituras es una conversación de Dios con Samuel. Samuel es enviado a una aldea en Belén para que unja al nuevo rey, porque el rey que habían puesto había desobedecido al Señor. Y para mí hay dos versículos que me ponen a temblar, uno de alegría y el otro de miedo. Uno aparece aquí en el primer libro de Samuel y es cuando Dios le habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Es algo que a mí me conmueve, a mí me da miedo. O sea, yo no quiero que el Señor se arrepienta de lo que está haciendo conmigo, de que yo no lleve una vida, una trayectoria que le haga a él arrepentirse. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vemos en Números que dice Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, eso como que es una licencia de que yo le voy a dar para allá y el Señor siempre me va a recibir. Sin embargo, lo de Saúl sobrepasó la misericordia del Señor en el sentido de que él deliberadamente desobedeció. Y la desobediencia de Saúl tenía mucho que ver con no conocer su valor diferencial y no entender la obra de Dios en su vida. Para no dejarlos cojos, porque ya le lancé la bomba de me pesa haber puesto a Saúl, le voy a decir cuál es el que más me gusta, el que me produce mucha alegría. Cuando el Señor dice: herencia de Abraham, mi amigo. Eso es maravilloso. El Señor dice que no fue Abraham. Abraham no dijo yo soy amigo de Dios. No, Dios dijo Abraham es mi amigo. Quien le pone la corona a Abraham es el Señor. Y yo creo que todos nosotros debemos aspirar. Ya nosotros no somos amigos, porque el Señor dijo ya no lo llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Nosotros tenemos una posición gloriosa en el Señor y con el Señor. Así que este hombre, Samuel, tiene esta conversación con el Señor porque él es enviado a esa aldeíta en Belén, a esa aldea de Belén, a ungir el próximo rey de Israel. El Señor le dijo claramente:
toma tu cuerno de aceite y ve a Isaí en Belén, porque de uno de sus hijos yo me he provisto de rey, y yo te voy a decir a quién tú debes de ungir. Entonces, cuando Samuel llega y le dice a Isaí lo que él viene a hacer, él manda a llamar a todos sus hijos. Y cuando sale el primero, Eliab, imagínense, él se queda, este es el hombre, pero Dios no le había dicho nada. Y gloria a Dios que Samuel era un hombre que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, número uno. Eso es muy importante, que nosotros creemos la costumbre de escuchar la voz de Dios. Y número dos, que cuando escuchemos la voz de Dios, seamos obedientes. Porque quizás por la confianza, ustedes se imaginan que Samuel se hubiese empecinado y dijera, no, este es el hombre. Sin embargo, no. Él escuchó y obedeció. Entonces, aunque este joven Eliab era atlético, un hombre de guerra, o sea, era una persona, un hombre que impresionaba, a los ojos de Dios, Eliab no tenía el valor diferencial. El valor diferencial es un término mercadológico que nos habla de lo que diferencia a una empresa de otra. Es algo que nos diferencia del resto de los competidores. Significa tener algo, y subraye ese algo, que nuestros clientes valoran por encima de la competencia, algo concreto, que la competencia no tiene, no aplica o no puede aplicar. Y usted dirá, pero pastora, ¿y qué tiene que ver el mercadeo? ¿Qué tienen que ver estos conceptos con nuestra vida cristiana? Porque todo lo bueno viene de parte de Dios, y quien creó el valor diferencial fue el Señor. Así como ese árbol de Damasco se sentía triste porque entendía que él estaba rodeado de muchos manzanos que daban mucho fruto, así nosotros muchas veces nos sentimos en medio de la casa de Dios, en medio de su pueblo, viendo mucha gente alrededor haciendo cosas, y en vez de preguntarle al Espíritu cuál es mi lugar, cuál es mi valor diferencial, nos entristecemos porque no estamos haciendo lo que hace el otro. Hasta que llega un momento, y le voy a hablar a los padres aquí en este momento, es algo que lo he dicho muchas veces. Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, y nosotros entendemos que se refiere a instruir al niño en la palabra de Dios. Y eso es una parte del todo, no es el todo. ¿Me escucharon? Esa es una parte del todo, no es el todo. El todo tiene que ver con la instrucción en la palabra, pero también tiene que ver con algo que es lo que va a hacer que ese niño conserve eso en su corazón. ¿Cuántos padres no hemos visto que traemos a nuestros niños a la iglesia, lo llevamos a la escuela dominical, lo traemos a Juventud con Vida, a Vida Youth? O sea, estamos ahí, le compramos una Biblia, le compramos esto, y al final se apartan. Y pareciera que eso es la instrucción. A lo que se refiere el versículo de manera primordial es que nosotros los padres somos los encargados de detectar cuál es el don que tiene nuestro hijo o nuestra hija. ¿Cuál es su don? Todos los seres humanos nacemos con un don, por lo menos uno. Y los primeros que debemos de detectar ese don son los padres. Yo tengo aquí una madre que tiene unas gemelas, y aunque ellas son prácticamente idénticas, cada una de ellas tiene un don diferente. Y es el deber, la responsabilidad de su mamá saber distinguir cuáles son esos dones y no querer hacer un copy-paste, ni de ellas ni de otros niños. Qué terrible cuando comparamos a nuestros hijos, ya sea con sus hermanos o con otros. ¿Por qué? Porque estamos menguando su don. Así que padres, cuando piensen en ese versículo que dice,
Instruya al niño en su camino, no lo limite a traerlo a la iglesia e involucrarlo en las cosas de la iglesia. Cerciórese de que usted está viendo el don que hay en el corazón de su niño y ayúdelo a desarrollarse. No todo el mundo nació para ser abogado, médico, doctor, licenciado. No. Es mejor que se desarrolle en su don y sea talentoso y se distinga y haya plenitud. No hay cosa peor que usted hacer un trabajo que usted no nació para hacerlo. Eso es lo más terrible que le puede suceder a un ser humano. ¿Sabe por qué? Porque está trabajando por el dinero. Y cuando uno trabaja por dinero, ese es el nivel más bajo que hay. Tenemos que ir subiendo y encontrar satisfacción en las cosas que hacemos. Amén. Entonces tenemos que buscar nuestro valor diferencial. Pedirle al Señor, ¿qué es eso que me hace a mí diferente a los demás? Todos poseemos valor diferencial, todos. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que ese valor que nosotros tenemos dé gloria a Dios. Y vuelvo a la figura de David. Esa persona que iba a ser ungida como rey era un pastorcito de 16 años en el cual se dieron una serie de situaciones. Y es que, y le voy a hablar a los jóvenes que están aquí, porque a veces uno viene de manejar mucho rechazo, pero tienes que mantener tu corazón puro. No permitas que el rechazo de las personas en autoridad alrededor tuyo dañen tu corazón. Haz ese compromiso en el día de hoy. David, a los ojos de las personas que les rodeaban, no era más que un chico, un pastorcito que cuidaba las ovejas de su padre. Cuando Saúl cometió su primera infracción, que no fue la de cuando le mandaron a aniquilar a Amalek, ya él había cometido un error, él se había adelantado, no había esperado el tiempo del Señor para hacer algo. Él debía esperar a que Samuel llegara para ofrecer un sacrificio. Y cuando él vio que se habían cumplido los 7 días y que el ejército le estaba desertando, él no confió en Dios. Él dijo, no, si lo que hay que hacer es sacrificio, yo hago sacrificio. Pero eso no estaba destinado para ser hecho por él, sino para ser hecho por el sacerdote. Y le dijo el Señor a Saúl a través de Samuel en el capítulo 13, verso 14 del primer libro de Samuel, le dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, David estaba en el campo siendo un niño, cuidando las ovejas de su papá, y él no sabía que ya el Señor hacía rato que había puesto los ojos en él. Sin embargo, cuando ya viene este desenlace y Samuel es enviado, porque ya cometió el primer error, cometió el segundo error, el Señor le dijo: me pesa haberlo puesto. Ve a tal lugar y tú me vas a ungir el que yo te enseñe. Y dice, número 1, fíjense algo, le voy a poner 5 situaciones. Samuel, cuando vio al hermano mayor, creyó que ese era el que iban a ungir. O sea que hasta ese momento, como David no estaba en el escenario, David no había llegado, ni siquiera había sido tomado en cuenta por su papá para estar ahí. Cuando Samuel ve a su hermano, se adelanta y piensa que ese es el ungido. Luego viene Isaí. Cuando Samuel le dice: llama a todos tus hijos para que nos sentemos y hagamos el sacrificio, vayamos al banquete, Isaí manda a buscar a todos sus hijos, menos a David. Entonces ya la figura, hay una primera figura que no lo identifica, su papá no lo identifica, sus hermanos. Luego, cuando ya él está en el campo de batalla, todos conocemos esa parte de la historia donde David llega al campo de batalla de los filisteos y los israelitas. Él llega allí y esos mismos hermanos que fueron los que presenciaron cuando David fue ungido
como rey de Israel, dice que lo menospreciaron. Su hermano Eliab, el mayor, el que Samuel creía que iba a ser el rey, lo regaña y le dice: ¿qué tú haces aquí? Y lo menosprecia. Por último, Saúl, que era el líder, ¿verdad?, que gobernaba Israel. Dice que cuando David llega y le dice: no se preocupe, yo me voy a enfrentar a ese gigante. Hay una versión que dice: tú te estás volviendo loco, es que tú no te has visto. Ese hombre, o sea, es un guerrero desde su juventud. O sea, David era un niño, era un muchacho, imagínense a cualquiera de estos chicos de aquí, enfrentarse con un gigante, con un hombre que le triplicaba el tamaño, que era un hombre de guerra. Sin embargo, David tenía algo, y es que cuando conocemos nuestro valor diferencial, podemos darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque David, cuando es cuestionado, dice en ese capítulo 17 del primer libro de Samuel, cuando él le dice: tú no vas a poder enfrentar a ese hombre, ¿qué le responde David? Yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un oso o viene un león, yo le caigo atrás con un palo, lo hiero y le quito la oveja. Y el mismo Dios que me ha salvado de las garras del oso y del león es el mismo que me va a ayudar a derrotar a este gigante. Maravilloso. O sea, él no tenía puesto la mira en él. Él no se confiaba en sí mismo. David sabía que el valor que hacía la diferencia en su vida era la presencia y su dependencia a Dios. Entonces era evidente, esto que le estoy compartiendo ahora, yo no lo puse en mis notas de la presentación, pero David nos da un punto importante en esto, y es que él fue fiel en lo poco. Me explico. Cuando David llega al frente de batalla, su hermano le dijo: ¿qué tú haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas que mi papá te dio para que tú las cuidaras? Pero cuando David tiene su conversación con Saúl, ¿qué le dice? Yo cuido las ovejas de mi padre. Pero David cuidaba esas ovejas con su vida. Esas pocas ovejas que su hermano veía como algo pequeño, insignificante, que estaba guardado para que él lo cuidara. Tú sí puedes cuidar esas pocas ovejas. Yo no, yo soy un general, yo tengo que estar aquí enfrente. ¿Se dan cuenta? El menosprecio. Pero David no veía esas pocas ovejas con menosprecio, ni entendía que su labor como pastor era algo pequeño. David le daba gloria a Dios siendo fiel en lo poco. Así que en esta mañana quiero decirles que si descubren cuál es su valor diferencial, seamos fieles en lo poco. El proceso de David se tomó 13 años. Él fue ungido por primera vez a la edad de 16 años y luego fue ungido 2 veces más, una en Judá y una en Israel, hasta que se cumplió su tiempo de reinar total y completamente. No abortemos los propósitos. Yo recuerdo que hace 2 años se presentó una oportunidad para mi vida, pero como en todo en la vida, cuando usted tiene el valor diferencial, no se piense que todas las cosas le van a salir color de rosa. Los principales que somos usados para abortar nuestros propósitos en Dios somos nosotros mismos. Ouch. Lo voy a repetir. Las personas que son utilizadas para abortar los procesos de Dios en nuestras vidas, lamentablemente somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empiezan las dudas, empiezan las comparaciones, empezamos a cavilar en nuestra mente y nos empezamos a autoconvencer. Y le doy gracias a Dios por 2 personas que ambas me dijeron lo mismo. Una fue mi esposo y otra fue una hermana que está aquí que me dijo: María Denise, pero eso hasta gratis tú lo harías.
¿Por qué tú te estás rompiendo la cabeza con eso? Y déjenme decirle algo, si en ese momento yo hubiese sido rebelde al consejo de Dios, porque a veces creemos que el consejo de Dios es, ¿verdad? Se me va a caer la cédula aquí ahora mismo. ¿Ustedes se acuerdan del video de Manuel? Toda la vida, y él caminando entre humo. Toda la vida. Y el humazo. Entonces nosotros pensamos que va a pasar como en el video de Manuel, de toda la vida. Que el Señor te va a decir, María Denise, dime, Señor. Y el humazo. ¿Verdad? Mística la cosa. Oye lo que te voy a decir, dime, Señor. No funciona así. El Señor puede hacer eso. Y mucho más. Pero el Señor nos puso en un cuerpo para que nos ministremos y nos apoyemos mutuamente. Nuestra responsabilidad es estar seguros de que lo que yo voy a impartir, de que lo que yo voy a ministrar viene de parte de Dios. Entonces, si yo no hubiese escuchado el consejo de mi esposo y de esa hermana, yo no estuviera donde estoy hoy. No hubiese pisado el Palacio de la Policía, no hubiese pisado el Palacio de Justicia, el Poder Judicial, no me hubiese reunido, ni estuviera trabajando y haciendo, no hubiese nunca entrado quizá a Najayo, no hubiese visto la vulnerabilidad de hombres y mujeres que están allí, no estuviera soñando con tantas cosas que quiero hacer, porque mi carne iba a abortar el propósito de Dios para mi vida. Entonces David, aunque su papá no lo reconoció, aunque el profeta por poco y se le va la guagua, aunque sus hermanos lo menospreciaron, aunque la que luego fue su esposa también lo cuestionó, porque recibió cuestionamiento de todo el mundo, David decía que su afecto estaba en Dios, porque Dios nunca lo iba a dejar ni nunca lo iba a rechazar. Aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, él sabía lo que era eso. Y yo pienso que a todos nosotros el Señor nos lleva de acuerdo a nuestra capacidad a ese nivel, a depender de Él, a creer en Él, a verle a Él. Porque el valor diferencial, mis amados hermanos, que tenemos cada uno de nosotros es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si es para Dios, déselo con ánimo, déselo con fuerza, dele la gloria a Él. Es Cristo en nosotros lo que nos da esperanza. Es Cristo en nosotros lo que nos hace sentir que podemos ir a otro nivel. El próximo domingo yo voy a estar en una conferencia en Nueva York que me invitaron. Una conferencia para empresarios, para líderes empresarios. Y cuando yo vi esos currículum de esos conferencistas que habían ahí, yo dije, ay, ¿y qué buqueta chivita jarte jobo entre todo esto turpene? Pero yo había estado leyendo un libro acerca del Espíritu Santo. Y así mismo, ¿sabe? Uno se afina, uno empieza a entender lo que es el Espíritu Santo. Y así mismo yo sentí que el Señor me dijo, tú me tienes a mí. Esa es tu diferencia. Pero la cosa no se quedó ahí, porque usted puede decir, bueno, eso soy yo, ¿verdad, Marisa? Para yo sentirme bien, que eso es Dios que está conmigo, pero como quiera, esto es un asunto de liderazgo empresarial. ¿Cómo va a ser la cosa? Y resulta que nos mandaron el código de vestimenta, de cómo debemos de ir vestidos y eso, y dijeron que así, tipo conferencia TikTok, y así, bien con chaqueta, con sus jeans, tenis blancos, y yo inmediatamente me puse en personaje, me puse unos tenis blancos, me fui para el jardín botánico y me tomo una foto y me grabo, y mientras voy caminando estoy viendo que hay muchos lirios, de los lirios del campo, y veo unos patos bellísimos que están saliendo en el jardín japonés y van conmigo, y yo me quedo así y empiezo a grabar, voy grabándome con los tenis blancos y digo, mira los lirios del campo.
no siembran, no hilan, y mira cómo Dios las viste, y no hará más por ti, mujer de poca fe. Y cogí el video y lo mando al grupo donde va a ser del grupo de los conferencistas. Y la encargada, la persona que está haciendo, que formó la conferencia, la organizadora de la conferencia, me escribe en privado y me dice, ¿y yo puedo subir eso a la página de la conferencia? Digo yo, pero muchacha, haz lo que tú quieras. Y me manda una nota y me dice, mire, aunque nosotros no lo decimos, esto es una organización cristiana, haga lo que usted quiera en su conferencia, que ese escenario es suyo. El Señor respondiendo, respaldando, porque ella no sabía la inseguridad que yo estaba manejando. Ella no sabía lo que en lo secreto, en mi aposento, el Señor me había ministrado. Pero el Señor necesitaba que Mari supiera que sí, que su gran valor diferencial es el poder de Dios a través de ella. Y ya sea entrando a Najayo, al Palacio Nacional, en una conferencia de empresarios, donde quiera que ella pise, lo que hace la diferencia a través de ella no son sus títulos universitarios, no es toda la certificaciones que ella pudiera conseguir, no son los seguidores que ella tiene en Instagram, es el poder de Dios en su vida y a través de ella. Y eso es lo que Dios le quiere decir a los jóvenes que están aquí, que están empezando, que se sienten, que ven esos likes, que ven esos TikTok, que ven esa gente que se vuelve viral. Usted, jovencito, al igual que David, que tenía 16 años, carga una gran diferencia. Asegúrate, jovencito, asegúrate, muchachita que estás aquí, de que sea evidente. Y eso pasó con David, porque Saúl, como fue desechado, dice que el espíritu se apartó de él. Y al apartarse el espíritu de él, había un tormento en su mente y en su corazón. Pero hubo un siervo de Saúl que cuando vio en las condiciones que él estaba, le dijo: uno de los hijos de Isaí de Belén, número 1, tiene mucho talento para tocar el arpa. Ahora me acordé de una persona que dijo que no hay cosa más majestuosa que un arpa. Eso es verdad. Tiene mucho talento para tocar el arpa. Y no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido. Y como si todo esto fuera poco, el Señor está con él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor estar con él era la cereza, era el pináculo. Era como lo más grande. Porque usted puede tener todo el talento del mundo. Podemos ser lo más buena moza y buena mozo que se pueda hacer. Tener belleza física y presencia. Podemos ser gente valiente y atrevida. Pero lo que marca la diferencia, el valor diferencial en cada hombre o cada mujer, lo hace la presencia de Dios en su vida. Es la presencia de Dios en su vida. Y cuando yo estaba ahí en el tiempo de alabanza y adoración, se me va a volver a caer la cédula de nuevo, porque aquí hay una generación que no conoció a ese señor. Ustedes se recuerdan de ese presentador que dijo un día: Sprite, el único refresco que sabe hacer veneno. Sí, porque había un valor agregado muy fuerte, un valor diferencial en la marca. Y este señor, que era todo, ¿verdad?, un personaje, dijo: Sprite, el único refresco que sabía hacer veneno. Entonces, tenemos así mismo, tenemos que haya la diferencia. Se parece, pero no es. Queremos más, queremos más. Entonces, en David era evidente que había algo en él. Y por eso fue que el Señor dijo: he hallado un varón conforme a mi corazón que hará lo que yo quiero. Y hacer eso no significaba que David no cometía errores, que David era perfecto. El tema de David era que su corazón estaba puesto en las cosas del Señor. Y aun cuando él fallaba, nosotros vemos muy en blanco y negro esa conversación de Natán confrontando a David por su pecado. Pero ustedes saben que cuando Saúl, el Señor le dice: ve donde Saúl, dice: pero si Saúl se entera me va a matar. Ustedes saben que David tenía la potestad de, así como él mandó a matar a Urías, volarle la cabeza a Natán. Pero cuando Natán lo confronta,
David cae de rodillas y dice, yo he pecado. Y ahí era donde estaba el corazón conforme al de Dios. Que aún cometiendo errores, David sabía pedir perdón. David sabía reconocer su pecado y lo que había en su corazón. Y era eso, no era su perfección de carácter, no era su moral intachable, era su completa dependencia de Dios, aún en sus momentos más difíciles y oscuros. Y eso es lo que Dios busca a través de cada uno de nosotros. Poseer valor diferencial es pensar en forma equilibrada de nosotros mismos. Yo estuve impartiendo una charla y para mujeres en el Día de las Madres y les decía que nosotras tenemos que reavivar nuestros sueños. ¿Cuáles son esos sueños que están dormidos? Y yo le decía, yo siempre quise ser bailarina de ballet clásico. Claro, yo no me puedo convertir ahora en una Martha Graham, ¿verdad? Tendría que bajar unas cuantas libras y dedicarme fuerte a eso, pero como quiera no puedo. No puedo ser una niña prodigio, porque no soy una niña. Pero sí puedo, con lo que tengo y donde estoy, hacer lo mejor que pueda y llegar lo más lejos que pueda en donde estoy y ver cumplido mi sueño. Pero eso requiere que nosotros pensemos acerca de nosotros con equilibrio. Y les voy a leer este pasaje del apóstol Pablo que dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Por qué? ¿Saben por qué el apóstol Pablo da esta instrucción? Porque nosotros somos un cuerpo. Y dice que así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ese síndrome de llanero solitario, de que yo no necesito a nadie porque Dios está conmigo. Haga así conmigo, 1, 2 y 3. No, porque Dios creó a Adán y Eva, hizo la creación, hizo sus hijos para tener comunión con ellos. Entonces esa vida de que no, yo soy como Elías, yo me voy para la cueva. Allí en la cueva se le apareció Dios a Elías y le dijo, ven Elías que tengo trabajo para ti. Y el trabajo que Elías tenía que hacer, ¿involucraba qué? Personas, involucraba gente. Entonces nosotros tenemos que tener claro quiénes somos, a qué Dios nos ha llamado, no estar mirando para los lados qué está haciendo el otro ni cómo lo está haciendo, sino vivir plenamente en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, pensando con cordura. Si a mí me hubiese tocado traducirlo, digo, no se haga el chivo loco, usted no da para eso, ubíquese. Pero como fue otra persona que tradujo, lo puso bonito. Con el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno que no se crea mejor de lo que es. Todos tenemos una medida de fe. Actuemos de acuerdo a ella. Dios no nos ha prometido hacer un copy-paste. A veces vemos a otra persona, a quien admiramos, pero Dios no quiere que yo sea igual que Maritza, o igual que Silvia, o igual que Ginny. Yo puedo admirar a Ginny, yo puedo admirar a Marisa, yo puedo admirar a Silvia, puedo admirar a doña Mayra, pero lo que yo más debo de admirar en cada una de ellas es a Cristo en ellas. Porque Dios quiere que yo imite su conducta, pero no que sea igual a ella, porque Dios no hace copy-paste. Y en Josué 1:5, el Señor aclara esto. El Señor no le dice a Josué, lo que Moisés hizo, tú lo vas a hacer. Tú vas a ser la copia de Moisés. No tenga miedo, que así como todo lo que tú viste, no. El Señor lo único que le dijo a Josué fue, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Él no le prometió ser como Moisés. Él le dijo, como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo.
Entonces lo que yo debo de procurar cuando veo el talento y el don en otra persona no es querer imitarlo, sino pedirle a Dios que así como está en esa persona, esté también conmigo. Porque de eso se trata, de la presencia de Dios en nuestras vidas y en lo que Él nos ha llamado a hacer. Por último, y les voy a dejar estas preguntas para que durante la semana en su tiempo devocional, esto no tiene que ver con edad. Hace unas semanas atrás salió la edición de la revista Sport Illustrated de los trajes de baño. Por ahí han pasado todas las mujeres voluptuosas y bellas y se coronó con doña Martha Stewart con 86 años. Unas fotos bellísimas tomadas aquí en Casa de Campo con un traje de baño blanco, su pelo rubio muy bello. ¿Quién le diría a ella eso? Ella soñó eso, ella quería eso. ¿Por qué les hago esta comparación que puede ser frugal, banal y hasta fuera de lugar? ¿Saben por qué se lo digo? Porque aquí, así como hay jóvenes, también hay otra generación que quizá piensa que su tiempo pasó, que ya no es el tiempo de hacer ciertas cosas. Recuerden que nosotros no vivimos en el tiempo Cronos, nosotros vivimos en el tiempo Kairos, que es el momento oportuno de Dios. Y ahí donde estás, con la edad que tienes, el Señor te quiere usar y quiere mostrar que como hombre adulto, mujer adulta, Él quiere mostrar el valor diferencial en tu vida. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso en esta semana? Durante nuestro tiempo devocional, preguntarnos, ¿qué me apasiona? Porque cuando nosotros descubrimos lo que nos apasiona, eso está muy vinculado con lo que es nuestro valor diferencial. ¿Qué es eso que la gente distingue de ti y en ti? Todos tenemos un don. Ay, pero a mí me encanta como tú hablas. Ay, a mí me encanta cuando tú estás enseñando. Ay, pero qué bien tú haces eso. O sea, olvídese que en su universo tiene que haber alguien como el siervo de Saúl que reconozca que hay algo diferente en su vida. Entonces, en vez de estar escuchando todas esas voces que les aleja de su propósito en Dios, empiece a escuchar las voces que los están encaminando al propósito de Dios. A veces hay mucho ruido a nuestro alrededor y hemos sido tan dañados y tan heridos que no nos damos cuenta de que tenemos valor. Y si aparece una sola persona y reconoce un valor en nosotros, no queremos aceptarlo. Pero llegó el tiempo de hacer lo contrario. Si hay 100 voces que te quieren callar y una sola te invita a que te pares de tu zona de confort y avances, escucha esa voz. Escucha esa voz. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó para la trascendencia. Dios nos creó para influir en las vidas de las personas que están a nuestro lado. Dios nos creó para ser sanos, para ser luz, para ser sal. Y si yo me quedo callada, respiro y liberación vendrán de cualquier parte. Pero quién sabe si para este tiempo Dios nos trajo hasta aquí. Siempre piensen en eso. Siempre piensen en eso, en el lugar donde están. Y les voy a dejar con este último versículo. Quiero cerrar con esto. ¿Cómo sabemos que tenemos un valor diferencial? Juan 14, verso 7. El Señor dándole instrucciones a sus discípulos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuántos en esta mañana el Espíritu de Dios mora con y en? Levante su mano, porque si usted lo duda al levantar su mano, usted está reconociendo que hay un poder que fue dado por Dios para que nosotros podamos caminar nuestra vida cristiana, para que podamos trascender, para que podamos estar en los lugares que Dios ha destinado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor.